Muy bien. Pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir leyendo capítulo 5, sección 1, la invitación al Espíritu Santo. Y nos faltó leer de esa sección el párrafo 7 y continuamos con la sección 2. Bien. Lo anterior fue la invitación al Espíritu Santo y vamos a ver. ¿Ya están todas ahí? ¿Sí? Bueno. Bien, párrafo 7. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte. Recuerden que el Espíritu Santo, así como el ego, no es mi ego y mi Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en mí o en todos y el ego en todos o el ego en mí. No es mío, no es mi ego y el tuyo y el tuyo y el tuyo. No es mi Espíritu Santo y el tuyo y el tuyo y el tuyo. Es el Espíritu Santo es en todos, la inspiración que toda la filiación comparte. Induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Una vez que hemos elegido al Espíritu Santo y que estamos en su mente o estamos decidiendo estar en su mente, todavía estamos en percepción, eso no lo olviden. Seguimos percibiendo, seguimos en el sueño, pero la percepción se acerca cada vez más a la verdad o a los pensamientos que tenemos con Dios. Por eso dice aquí que induce a una clase de percepción en la que muchos elementos, muchas ideas de esa mentalidad son como los del reino de los cielos, son como los del Hijo de Dios en unidad con su Padre, o los pensamientos de Dios. Y, y hay dos puntos, o sea, para decir cuáles son esos elementos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca. Ahí ya no puede haber ninguna clase de pensamiento que induzca a la separación. Esos pensamientos ya son universales, son totalmente compartidos por toda la filiación, compartidos, extendidos, dados, recibidos, como le quieran llamar, pero ya son universales, comparten todo, unifican todo. Y nadie que alcance esta percepción, podría pensar, ni por un momento, que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Nadie que no comparta esta percepción podría pensar que eso significa perder, separarse, sufrir, ¿sí? Todo es ganar. Y, en segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar. Y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Todo lo que es dado está listo para recibir. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Todavía no estamos ahí en el conocimiento, pero el conocimiento ya no se obstaculiza, ya no hay obstáculos al amor. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo. Ya de por sí, estar en mentalidad recta o en la mentalidad del Espíritu Santo, eso ya implica curación de la mente. Bueno, pues esta percepción todavía te lleva más allá de la curación que induce y conduce a la mente más allá de su propia integración. Esto quiere decir más allá de la filiación.
Por eso es que es universal, porque ahí ya no se ve filiación. La filiación de por sí implica separación. Bueno, en esta mentalidad ya no hay filiación, ya no hay fragmentos separados, ya no hay hermanos que estén separados de mí. Conduce más allá de su propia integración. Todo se ve como el único hijo de Dios. La conduce más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Ya hay suficientes eh, o hay suficiente, ¿cómo decir? Hay una cantidad suficiente de cambios de mentalidad que todos estos juntos hacen un verdadero salto de calidad, vamos a decirlo así, ¿sí? Ya se salta, ahora sí, directamente al conocimiento. Pero primero, pues evidentemente se tiene que alcanzar la mentalidad recta, ¿sí? Que esa es la invitación al Espíritu Santo. En mí y en todos. Cuando un solo fragmento de mente está en mentalidad recta, verdadera mentalidad recta, y ya no acepta nada de la mentalidad errada, entonces todos los fragmentos, toda la afiliación se van con ese fragmento. Ya, se unifica todo ahí. Y a lo mejor tú pienses ahora, entonces quiere decir que nunca hemos estado en mentalidad recta, porque no nos hemos ido ahí con todo, con él o con ese que tuvo mentalidad recta. Sí nos hemos ido, todos hemos estado ahí. En algún momento todos hemos alcanzado una mentalidad recta. Pero como ha sido por un instante o por unos instantes, no lo percibimos como algo duradero, que ya se alcanzó verdaderamente. Seguimos viendo aquí todavía fragmentos de tiempo. Por eso es que pensamos que no se ha alcanzado. Pero ya se alcanzó. Todos estamos ahora en este mismo instante en el cielo. Pero la mente sigue regresando por inercia a su mentalidad errada y se piensa que no se ha alcanzado, que seguimos soñando, que seguimos en el tiempo, que tengo un cuerpo, que el mundo es real. Y cualquier cosa que se observa o que se percibe, se cree como real. Por eso es que pasamos a ese estado y regresamos al otro. Todavía estamos haciendo estas oscilaciones que el curso dice, mentalidad errada a recta, luego de recta a errada otra vez, de errada a recta, y así estamos. No ha sido un verdadero salto cualitativo, como dice aquí. Un verdadero salto cualitativo implica que ya no se regrese a la mentalidad recta. Errada, perdón. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien con esto? Entonces podemos reconocer la importancia, la necesidad, la urgencia, incluso podríamos decirlo, de alcanzar una mentalidad recta, de siempre escuchar la voz del Espíritu Santo, de siempre acceder a Él y preguntarle todo, de siempre elegir por Él, ¿sí? Es lo único que nos va a ayudar a salir de este sueño. Y también, como hemos dicho en otras ocasiones, salir del sueño o despertar solamente será darte cuenta de que habías estado dormido. No quiere decir que desaparezcas de aquí. No quiere decir que tu cuerpo se abandone, se deje, desaparezca, muera o que otros cuerpos también mueran. Significa que tu mente se da cuenta plena de que había estado soñando y de que nada de esto existe. Eso es un despertar.
Ujú. Es la cadena eslabonada de perdón, son los milagros en la mente, ¿no? Es esa corrección constante y constante, que es el milagro en mi mente, y vas corrigiendo y corrigiendo, se consolida esa corrección y puedes llegar a esa percepción recta. Exacto. Y me Entonces, imagino que manteniéndote allí en esa percepción recta es que se alcanza lo que nos explica aquí al final. ujú, Este punto es donde se producen los suficientes cambios exactamente, para exactamente. probar cualitativo. Ujú, para alcanzar ese verdadero salto cualitativo. Es esa práctica diaria que de repente, como yo les he explicado, a veces veo un pensamiento que digo, esto no importa, pero todo importa porque todo suma. Es esos pequeños salticos y esas pequeñas correcciones en mi mente Claro, que me milagro, el milagro, el milagro y nos lleva a este camino. claro, totalmente. Sí, es correcto. Esos esa cadena eslabonada de perdón o esos perdones aparentemente individuales que vamos, llevando a cabo, juntos hacen la expiación. Es decir, la mente reconoce la realidad, lo que siempre ha sido y lo que no puede nunca cambiar. Ujú. Ese es el verdadero salto cualitativo. La mente reconoce y acepta esto. Ujú. Ahí es cuando está aceptada la expiación para mí mismo. Ujú. Una verdadera y total aceptación. Y no es una aceptación que se hace con palabras. No es nada más ir diciendo por la vida, acepto la expiación para mí mismo, acepto la expiación para mí mismo. Pero esas son palabras. ¿Realmente está aceptada en la mente? Si estuviese aceptada, nada de lo que percibes o nada de lo que experimentas, es decir, como su efecto, nada de lo que sientes, lo sentirías. Solamente sentirías paz, solamente experimentarías paz y no habría nada más que sentir. La Ujú. ex- ¿No? Es lo que te va a decir, realmente estoy aceptando la expiación para mí misma, pero es la experiencia, no es Exacto. la Es la no es, no es, y nos lo dice el curso al principio, ¿no? una Teología, teología universal es imposible, pero una experiencia de Dios no solamente es posible, sino necesaria. Esa es la experiencia de la expiación. Ujú. practicar, para tener, Practicar, practicar, porque solamente la experiencia te la da la práctica, no te la dan las palabras. Tú puedes dedicarte día y noche a hablar de esto, a leerlo, a decirlo de memoria y a repetir frases y frases y frases, pero eso no te va a dar ninguna experiencia. La única experiencia te la da el perdón continuo y eso sí te da la experiencia de la expiación. Ujú. También lo platicaba yo ayer en la clase de en la noche. Bien, nos vamos a la sección 2, ¿sí? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta hasta ahorita? Buenas tardes, Corina. Estamos leyendo Perdón. capítulo 5, sección 2. Buenas tardes, disculpen que llegué tarde, pero ya No llegué. te preocupes. Gracias. Entonces empezamos por la voz que habla por Dios. Nos siguen hablando del Espíritu Santo aquí. Curar no es crear, es reparar. Reparar en tu mente algo que estaba equivocado. Lo que estaba equivocado fue una fragmentación, una separación. Ahora reparas esa separación y unificas.
El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de la curación, de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esto exactamente nos lo dijo anteriormente cuando comenté que el Espíritu Santo nos lleva más allá de la propia curación que produce, en donde ya no se ve filiación, sino se ve un solo Hijo de Dios. Porque ver filiación implica ver separación todavía. Y puedes verla rectamente, la filiación, y puedes decir, ellos son mis hermanos o él es mi hermano. Pero todavía no lo crees. Todavía no es verdad eso para ti. Bueno, una vez que la mente está sanada, entonces esta percepción te lleva más allá de solo ver hermanos separados a ver que esos hijos de Dios, lo que eran antes de ser hijos, antes de ser hijos era un solo hijo. Entonces te lleva a ver eso y hacia lo que seguirá siendo esos hijos una vez que hayan sanado. Seguirán siendo uno. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. En esta idea de que ahora veo hermanos y en un instante más puedo ver solo un hijo, es una especie de colapso del tiempo. Es lo mismo que hace el milagro. Porque de alguna manera el milagro está relacionado con que yo elija, con que la mente elija constantemente al Espíritu Santo para tomar todas sus decisiones. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. ¿Por qué sería el Espíritu Santo mi motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa? ¿Por qué ese sería un motivo para que yo la alcance? ¿Por qué se les ocurre? Porque él te da la guía, Gaby. Exactamente. Porque con él tengo toda la guía para que mi mentalidad sea milagrosa. Una vez que yo lo elijo a él, mi mentalidad ya está lista para el milagro. Solamente está lista, solamente está dispuesta. Viene el milagro en sí y él me lo da, él me da toda la guía. Por eso, si yo deseo un milagro en mi mente, pues tengo que elegirlo a él. No tengo otra opción. Todavía puedo llegar a pensar que si deseo un milagro, yo puedo elegir al ego y que él me va a hacer un milagro. Pero el milagro va a cambiar de forma. Yo voy a querer que algo aquí en la forma cambie. Eligiendo al Espíritu Santo, yo estoy listo, como mente, estoy listo para que la curación se dé únicamente en mi mente. Y ya no quiero nada más, no me interesa nada más. No me interesan los cambios en la forma. Cuando eso todavía no es mi motivación, pues no estoy listo para una mentalidad milagrosa. No estoy listo, no estoy dispuesto a aceptar eso.
Por eso es que la paz de Dios, como nos dice la lección, decir que deseo la paz de Dios no es nada, pero desearla de todo corazón lo es todo, porque desearla de todo corazón implica que deseas la paz de Dios y no deseas nada más. Y nada más es nada más. Ujú. Eso es una mentalidad milagrosa, lista para el milagro. Gracias, Lou. Tu voluntad se encuentra todavía en ti, porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Esto quiere decir que para que yo elija al Espíritu Santo, para que yo esté dispuesto a alcanzar una mentalidad milagrosa, tengo que tomar una decisión. Es decir, tengo que poner en juego mi voluntad. Esa es la mínima dosis de buena voluntad que se me pide siempre. Que yo quiera eso, que yo desee eso. Y como lo quiero, como lo deseo, voy a ver el resultado de mi voluntad. Ujú. Cuando elijo al ego, que ya sabemos que siempre está elegido, ahí ni siquiera interviene mi voluntad. Intervino una vez y lo elegí y quedó elegido para siempre. Ahora tengo que poner mi voluntad para deselegirlo y elegir al espíritu. Ujú. Por eso es que pienso que no hago nada cuando elijo al ego. Es que ya lo había elegido. Lo hice a sabiendas. Es decir, intervino mi voluntad. Ahora mi voluntad tiene que intervenir de nuevo para elegir al Espíritu Santo y dejar de elegir al ego. Por eso dice que Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. Estamos en el tiempo, o parece que estamos en el tiempo, pero yo todavía gozo de mi voluntad, de la voluntad que Dios puso ahí. No es una voluntad que voy a inventar ahora. Siempre la he tenido, siempre he gozado de ella, pero necesito recordar que la tengo y que esa voluntad es la misma voluntad que la de Dios. No que es otra, sino que es la misma. Y echarla a andar. Sí quiero la paz, sí deseo la paz, sí deseo el milagro. Ujú. Gaby, Sí, una Corina. pregunta con respecto a eso. ¿Se podría decir que cuando vivimos el tiempo presente, o sea, cuando estamos presentes, estamos viviendo en el Espíritu, o sea, en la decisión del Espíritu Santo y porque no estamos viviendo ni en el pasado ni en el futuro? Porque normalmente cuando tú estás viviendo, o sea, estás o en el pasado recordando cosas o angustiándote por lo que va a venir, y ese es que nunca estamos realmente en el presente, en el hoy, porque tú en el hoy, en el ahorita, en este instante, Ahora, está perfecto. Entonces, cuando nosotros escogemos vivir en el Espíritu Santo, es cuando en realidad estamos con nuestra presencia ahorita, en el presente, sí, y es ahí en donde cuando estás en los otros dos tiempos, presente, futuro, pasado, futuro, es en realidad ahí en donde estamos escogiendo el ego, entonces. O sea, estar en presente no podemos estar en ego. O sea, exacto, es porque no podemos. O sea, sí. cuando tú estás en tu presente, que no estás basándote en que por lo que me hicieron, por lo que pasó, por lo que va a ser, va a venir esto. En este momento que yo estoy aquí, es en donde estoy haciendo mi elección. Sí, exactamente. El estar ahora en este mismo momento presente, consciente, eso significa no estar en ego. Ah, ok.
¿sí? Porque la mente presente o en presencia no necesita ir a buscar nada al pasado, no necesita ir a buscar nada al futuro. Está totalmente en el ahora. Ujú. Y eso te hace, obviamente, el apreciar y el agradecer la gran oportunidad de poder estar ahorita aquí. Ujú. O sea, eso te da entonces la siguiente, o sea, el agradecimiento de decir, esto ahorita es perfecto, porque no estoy Exacto. preocupada en lo que pasó ni en lo que va a pasar y tengo ahí la confianza. Aquí estoy sembrando la confianza de que lo que sea va a estar bien. Sea lo que sea, está bien. Ujú. Sí, ni siquiera yo creo que se piensa, esto que ocurre ahora va a estar bien, o está bien, es que ya ni siquiera se Ah, piensa. sí. Sí, de hecho, no te importa porque nada más Sí, estás ¿no? viviendo el segundo, el momento, este Sí, momento. sabes que esto es perfecto. Ajá. Ujú. Y que No es lo im- único que hay. y que es lo único que hay, y que no Lo que hay. importa qué sea, qué ocurra aquí en este momento, no importa. Es perfecto. Y tú estás a salvo. Ujú. Ah, ok. Entonces, la intención también es estar tratando de mantenernos en el presente, no querer divagar hacia acá ni hacia acá, sino tratar de mantener el momento para poder estar en esa, pues, línea con el Espíritu Santo. Claro. Pero ¿qué es lo que hace el ego en nuestra mente Sí, nos lleva. cuando tratamos de estar en el ahora o en el presente? ¿Qué hace? Pues te distrae, te llena de pensamiento, o yo siento que me trata de distraer porque empieza a traerte un montón de pensamientos en estos tiempos. Ujú. Te dice que este momento, esto que está ocurriendo aquí en este momento, ahora, no es perfecto, que no está bien, que lo quites. Ujú. Por eso lo que ocurre en este momento generalmente no nos gusta. No quiero sentirme así. No, no quiero. Yo no quiero estar enojada. Yo no quiero que esté pasando esto. ¿Por qué pasa esto? No, Dios, llévate esto. ¿Sí? No quiero este mismo instante. No lo quiero quitar de ahí. ¿Para qué? Para que haya otra cosa. ¿Qué es realmente lo que quiero quitar de aquí? Mi ser, mi presencia, eso es lo que quiero quitar. Y quiero dejar aquí en su lugar un personaje falso, ficticio, que vive de pasado y de futuro solamente. Eso es lo que quiero dejar aquí. Quitar, tratar de quitar o de deshacerme de este momento presente con la forma que parezca adoptar es tratar de deshacerme de la vida que yo soy ahora. Ujú. Y estar en un estado mental de muerte, porque un estado mental de muerte es un estado mental de ego. Entonces lo que quiero es estar ahí. Por eso se habla tanto, tanto en el curso como en las escrituras, se habla tanto de estas veces en que Jesús eh, le devuelve la vida a los muertos. Ujú. No es que vaya a sacar cuerpos de un panteón sino se refiere a esto, a estas mentes que prefieren estar en su sistema de muerte y no en la vida. Bueno, pues Él los trae aquí, a la vida. Eso es lo que significa estar en presencia. La otra también es que cuando tú estás en presente, en presencia, te fundes con todo. No pierdes tu individualidad porque estás en todo, estás en este momento en presencia en todo. Entonces, por eso es donde ahí muere el ego, en realidad es donde no es que no muera, pero es como que Exacto.
Y es donde él no quiere, porque él quiere que tú sigas siendo individual. Y al ser Claro, individual tienes que estar pensando en el pasado o tienes que estar ansioso por el futuro. Y es en donde él te tiene capturado, porque cuando tú estás en este instante que no importa nada, sí, es cuando estás en unión con todo. Ahí es donde claro. sientes esa fusión de que todo es todo. Ay, discúlpenme. Sí, sí, es lo que veníamos diciendo. Exactamente. Es precisamente en ese instante o en ese momento en que el ego no está, no puede estar presente junto contigo, que eres presencia. No puede estar ahí. Eres tú nada más, el ser que Dios creó. Y en ese momento, tú estás en unidad con Dios. Dios y tú, ahí, en presencia. Ujú. Por eso hay una lección que dice, en su presencia he de estar ahora. En presencia de Dios he de estar ahora. Y ese ahora es siempre, es eternamente. Y donde tú estás en Dios o con Dios, el ego no puede estar. Por eso ya no hay problema para la presencia la escena que esté pasando por aquí. No dice, esto está bien, esto está mal, podría ser mejor, lo puedo mejorar, pero puedo ver de distinta manera. Ya ni siquiera hay ese discurso. Ujú. Entonces, eh, esto es lo que se alcanza. Hablábamos hace unos minutos de la expiación, de la experiencia de la expiación. Bueno, pues eso es experiencia de la expiación. El cómo te sientes tú con respecto a una situación, a una relación, a cualquier condición. ¿Qué experimentas? ¿Perfecta paz? ¿O todavía tienes angustia, temor, preocupación, ansiedad, enojo, dolor, frustración, etcétera? ¿Sí? Esa es la experiencia de la expiación. La mente ya estuvo lista y dispuesta para esa experiencia. Ujú. Por eso es importante aprender, porque esto se aprende a estar plenamente presente. Ujú. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, déjenme ver dónde me quedé. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. Y claro, denme un segundito, chicas, está habiendo mucho ruido aquí. Voy a cerrar la ventana. Permítanme. Bien. Sí, decíamos, esta unión de voluntades, cuando yo reconozco mi voluntad, que la puedo echar a andar, que la puedo ejercer y que esa voluntad es la misma que la de Dios, que no son diferentes, esa unión que se hace en mi mente de estas aparentes dos voluntades, esto es lo que hace el milagro. Ujú. Dice aquí, el milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades. Cuando padre e hijo se unen
obviamente va a haber una curación o un cambio en la mente. La mente está dispuesta a ser lo que siempre fue y no lo que no es. La idea de querer ser individual, como decía Corina, de querer ser aparte y existir de manera individual o personal, se elimina por completo. ¿Cómo creen ustedes que podría ser practicada o aprendida la presencia, estar presentes siempre? Porque Gaby, porque les decía que esto se aprende. Sí, sí, te escuchamos. bueno, yo siento que es, pues sí, estar ya con este entrenamiento de estar como observando, pero nuestros sentimientos, ¿no? Cómo nos sentimos emotivamente, si es enojo, si es, no sé, rabia, tener coraje de algo. O sea, ya cuando yo me percibo en que no estoy en paz, que algo me molesta, eh, pues yo creo que es bueno, pienso que es eso, no sé, tú dime. Sí, tienes razón, Ceci. Eso es aprender a estar presentes, aprender a observar mi mente. ¿Cómo me siento yo ahora? Estoy aprendiendo a estar presente. Voy a ir pasando de aceptar que sí, ahora estoy enojada, me siento enojada, me siento triste, me siento preocupada, me siento angustiada, pero podría haber paz en lugar de esto. Y alcanzar la paz conscientemente, que tu decisión por la paz sea consciente, eso es estar presente. En ese momento ocurre lo que decía Corina, te unificas con todo, ya no deseas separarte de eso que parecía quitarte la paz. Ya eres uno con eso, eres lo mismo, y con eso y con todo. Ajá. En ese momento estás presente. Pero se me va a olvidar estar presente y voy a regresar otra vez a estar divagando ahí en el tiempo pasado, futuro. Bueno, pues tengo que regresar a la conciencia o a la presencia. Y es como decidir de nuevo, ¿no? Vuelvo a decidir no sentirme de esa manera con X persona, porque, bueno, lo que pasa aquí en este mundo es que sí, a lo mejor te pasa con una persona, pero luego te vuelve a pasar como con otra, lo Claro, mismo, se vuelve a claro. repetir porque no le pusiste atención a eso que sentiste en ese momento con esa persona, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar siempre atentos a lo que sentimos y para que ya lo trabajemos en ese momento, lo entreguemos y no volver a pasarlo con otra persona o en otra situación, ¿no? Para no volver a Tú lo dices siempre, Gaby. Si no quieres que el pasado se repita, perdona. sí, exacto. Perdonar esa idea equivocada, ¿no? Esa idea que no, errada. Sí, sí, exacto. Es muy probable que se vuelva a presentar en otra forma lo mismo aparentemente, pero nuevamente vuelvo a ser consciente y puedo darme cuenta, eso es ser consciente o presente, darme cuenta que estoy haciendo un nuevo juicio. No es que lo otro no se haya perdonado, sino es que estoy haciendo un nuevo juicio acerca de lo mismo.
acerca de la separación. Entonces tengo que elegir de nuevo. Y elegir de nuevo cada vez que parezca presentarse algo. Eventualmente o a medida que yo vaya haciendo estos perdones, incluso las formas dejarán de presentarse, porque no se puede percibir aquello en lo que no se cree. He dejado de creer en el ataque, he dejado de creer en la separación, he dejado de creer en el dolor, en el sufrimiento, en el temor. Ya no puedo ver formas que den testimonio de lo que creo. Pero va siendo poco a poco. Y esto es ir teniendo cada vez más experiencias de la expiación. Porque ahora sí acepto que yo soy tal como Dios me creó. Eso es la expiación, aceptar que soy tal como Dios me creó. Pero cuando surge algo, viene una situación que yo considero un problema y me siento enojada ahí o triste o angustiada, en ese momento yo no estoy creyendo que soy tal como Dios me creó. Por eso es que tengo que ir haciendo esto constantemente, todo el tiempo, para estar siempre presente, consciente, para que esa forma no me engañe a mí o no me haga yo ese mismo engaño en la mente. No es que la forma me engañe, yo mismo me quiero engañar con esa forma para ya no permitir ese engaño. Por eso hay una lección que dice, cuando estas formas aparentemente se vuelven a repetir y vuelvo a caer engañado en esa forma, yo pienso que entonces el pasado sí se repite y que no perdoné. Entonces se está repitiendo. Hay una lección que me dice, el pasado ya pasó. No puede estarte haciendo daño ahora. Allí es cuando me doy cuenta que eso no me puede engañar de nuevo. Ya me engañó una vez, ya no me puede engañar. El ahora es ahora y no puede ser, el pasado no puede ser ahora. Ese pasado ya pasó. Y si ya pasó, está perdonado. En ese momento sobreviene la paz o el milagro y estoy plenamente presente y estoy en paz y puedo tener una experiencia de la expiación. Pero todo tiene que ver con que yo decida eso. Si no interviene mi voluntad o la mínima dosis de buena voluntad, pues no va a ocurrir nada, porque siempre voy a quedarme ahí atrapado en el pasado y voy a decir, sí, claro, pues sí, se repite el pasado y yo estoy aquí nada más para sufrir y todo está contra mí y yo tengo mala suerte y ya, estoy ahí atrapado en el pasado. No puedo estar presente. Entonces, esta es una práctica constante para que las formas no me engañen. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Lou. Párrafo 2. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Si yo no estoy jubiloso, si yo no estoy dichoso, si yo no estoy feliz, si yo no estoy en paz, yo no estoy en el espíritu. Es muy simple, es muy lógico. Si yo estoy enojado, si yo estoy triste, si yo estoy angustiado, preocupado y etcétera, evidentemente yo no estoy en el espíritu. Aunque crea que lo he elegido a él, seguramente lo he pensado en elegir, pero todavía deseo otras cosas. Por eso es que la única respuesta del espíritu, pues no la puedo ver. Todavía hay otras cosas ahí como deseo.
Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Es la vocación de la mente. La mente tiene vocación de regresar. Aunque parezca que no, deseamos el regreso a casa con todo nuestro ser. Pero ese deseo está tan profundo, tan escondido que ni me acuerdo que está ahí. Y creo que también hay otros deseos. Por eso tengo que estar consciente, darme cuenta de eso, de que sí hay otros deseos, aparte de ese. Entonces tengo que ir a ver ahí y decir, de todos estos deseos que parece que tengo, ninguno lo quiero, solo me interesa regresar a Dios. Solo me interesa la paz de Dios, es lo único que deseo. Pero ¿cómo puedes darte cuenta que hay otros deseos ahí? O que sí deseas la paz de Dios. No puedes, a menos que seas consciente, a menos que estés presente. Ser consciente o estar presente es darte cuenta. Y no puedes darte cuenta si no estás consciente. Entonces, esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación. No deseaba regresar a ningún lado porque ya estaba donde quería estar, donde se le había ubicado. Ya que antes de eso simplemente era. Y no habría podido entender la llamada al recto pensar. ¿Para qué se le llama al recto pensar si ya está en recto pensar? O si ya está en su estado original de ser. No tiene caso llamársele para eso. Se le llama a recto pensar o se le llama a regresar cuando cree que no está en casa. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura. ¿Ven? No puede echarse a andar la expiación o no puedo aceptar la expiación para mí mismo. No puedo saber lo que esta es, ni reconocerla, ni aceptarla, porque ni siquiera he elegido el medio para aceptarla. Y el medio para aceptarla es el Espíritu Santo, que yo elija al Espíritu Santo. Elegir al Espíritu Santo de por sí implica estar perdonando. Si yo elijo al Espíritu Santo, implica que no quiero al ego, estoy soltando al ego, o sea, estoy perdonando todo este sistema del ego. Elijo al Espíritu Santo, la expiación se echa a andar. Es el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de la creación. La mente en su totalidad, no un fragmento aislado y separado, acepte la expiación y ya. Esta elección por el Espíritu Santo, y lo leímos anteriormente, y la aceptación de la expiación van a hacer que mi creencia como fragmento separado o como entidad individual y personal se diluya y todos los aspectos separados, o sea, todos los hijos separados, se vean como uno solo. Por eso es que, no sé si ustedes recuerden, si lo hemos comentado aquí o si lo han leído, en el libro Ausencia de la Felicidad de Kenneth Wapnick, en donde se habla de la experiencia de Helen Schucman como escriba de un curso de milagros, se menciona ahí que ella ha tenido algunos momentos
de esta experiencia, de la expiación o de la revelación o del amor o de la unidad. No los ha tenido siempre, los ha tenido aisladamente y cuando los tiene, los vive y después regresa al ego, que es este momento en que se describe que ella va en el metro de la ciudad de Nueva York y ve muchas cosas que le desagradan ahí en el metro, muchas cosas. Para donde voltea, le desagrada. Los niños que están jugando en el piso y se llevan un chicle pegado del piso a la boca, la señora que trae al niño cargado y el niño se vomita en su ropa y la señora no hace nada, el niño que va comiendo chocolate y se embarra en el saco del papá, los que van discutiendo allá, el que va leyendo el periódico aquí que huele pues a sudor, a que no se ha bañado. Toda esa experiencia a ella le desagrada mucho y va muy enojada y va muy molesta. En ese momento ella pone una mínima dosis de buena voluntad para hacer a un lado a su ego y elegir al Espíritu Santo. Y no desea nada más que la paz. No tiene otros deseos ocultos, solo la paz. Entonces sobreviene para ella una experiencia de unidad, de amor, de revelación con todo lo que está ahí. Y ella lo dijo. En ese momento, cuando me desagradaban los niños que se llevaban el chicle a la boca, el niño que se vomita en la mamá, etcétera, en ese momento sentí un profundo amor por todos los que estaban ahí. Pero ese instante fue fugaz. Lo sentí, lo experimenté, pero así como vino, se fue. Y otra vez volví a odiar a todos ahí. A eso es a lo que se refiere unificar a los hijos. Los veo todos separados, todos diferentes, pero por un instante todo se unifica, todos somos uno. Por eso siento unidad, por eso siento amor. Después eso se diluye, vuelvo al ego y digo, ay, me quiero salir de este vagón del metro, ya. Odio a todos. Ella también tenía esas experiencias. Bueno, la idea que propone un curso de milagros es que esas experiencias no sean aisladas y que como vengan se vayan, sino que vienen, se va, pero tú regresas a ella, luego puede ser que se vuelva a ir, pero regresas a ella y regresas tantas veces que después esa experiencia ya no se va. Y ya todos esos que se unifican en una experiencia ya quedan unificados para siempre. Ya no están separados. ¿Sí? Ya son un hijo. Pero en esa experiencia que viene y se va, pues pasa tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Pasa tiempo porque yo sigo creyendo en el tiempo. Hasta que cuando todo se unifica, también me unifico con esas creencias. Y el tiempo ya no interviene en esto. Ya siempre es ahora. Siempre es este instante. Siempre soy presencia. Siempre soy yo. Entonces, Gaby, vean, ese es el cielo. eso es el cielo. Eso es el cielo. Pero vean cómo pasa tiempo y a veces cuánto tiempo tiene que pasar para que haya una experiencia de ese tipo, ¿no? O experiencias constantes, porque yo les aseguro que una experiencia de esas, como la que describí de Helen, es muy probable, es casi seguro que todos la hemos tenido alguna vez y ha sido tan fugaz que la mente después dijo, no pasó nada, sentí algo raro, pero quién sabe qué sea, vuelvo a la normalidad de odiar a todos. Pero sí las hemos tenido.
yo traigo aquí como un pelito, no sé qué me siento. Las hemos tenido. Pero, ¿por qué no me queda eso? Porque no estaba yo plenamente presente. Si yo hubiese estado plenamente presente y consciente, yo podía haber dicho, acabo de tener una experiencia de paz, yo quiero otra. Yo no quiero volver a estar enojado, ni preocupado, ni angustiado, ni triste, ni sufriendo. Quiero más paz. Voy por ella. Y voy por ella todas las veces que parezca que la pierdo. Hasta que un día ya no la pierdo. Ujú. Y entonces sí, toda la filiación se unifica. Por eso dice aquí, la expiación cura hasta que la mente en su totalidad, ya no un aspecto, ni 10, ni 100, ni 5,000, no, toda la filiación se reincorpore al proceso de creación. El proceso de creación es lo que decía Corina, eso es el cielo, eso es la mente de Dios, esos son los pensamientos que pienso con Dios. Toda la filiación. Uh-huh. Y toda esta filiación se reincorpora siempre que yo, como separado, voy haciendo perdones constantes, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y no me detengo en perdonar. Entonces toda la filiación se incorpora. Porque podríamos pensar, uy, entonces, ¿qué tengo que hacer para que toda la filiación se incorpore? Tengo que ir por todo el mundo hablándole a la gente o perdonando a toda la gente o haciéndome amigo de toda la gente. No, eso no es necesario y además sería imposible ir por todo el mundo incorporando a toda la filiación. Y eso hablando nada más de este mundo. ¿Quién sabe si hay otros mundos donde hay personas, ¿no? Entonces, eso es imposible. Pero lo que sí puedo hacer es en mi mente siempre estar perdonando lo que yo creo que está separado de mí. A él, a él, a él, a ella, a aquella. Y voy perdonando, voy unificando. Voy recogiendo todos estos pedacitos dispersos de la mente y reuniéndolos hasta que se haga una sola mente. Eso es lo que quiere decir aquí, hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Uh-huh. Por lo tanto, vemos que el trabajo que la mente tiene que hacer con respecto a su elección por el Espíritu Santo es ardua. No es cualquier cosa, no es de palabras, no es decir, pues yo ya lo elegí, yo no sé qué pasa, pero sigo sin paz. No, si sigues sin paz es que no has elegido nada, no te engañes. Cuando tú realmente tienes paz, puedes decir, claro, es que elegí la paz, es que elegí al Espíritu Santo, fue mi voluntad hacerlo. Pero si no hay paz, no se ha elegido nada. Sigues en tu elección aparente por el ego. Vámonos al párrafo 3. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. El hijo pensó en separación y simultáneamente, inmediatamente, Dios instituye la expiación. Dios da su respuesta. Cuando el ego fue engendrado, pensado, fabricado, inventado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Dios puso en la mente al Espíritu Santo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido.
Vean, qué interesante. El Espíritu Santo no va a luchar con el ego. No va a ponerse ahí en una batalla con una espada y con unas armas y para deshacer al ego. No, simplemente con que el ego con que el espíritu esté ahí en tu mente, plenamente reconocido, plenamente elegido, eso desvanece al ego. Es como una oscuridad que el Espíritu Santo ilumina. Y al iluminarla ya no hay tal oscuridad. Por eso es por lo que tienes que elegir. Vean, por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Solo una. Nuestro trabajo interior, toda nuestra oración, incluso nuestra forma de perdón, van cambiando con el tiempo. La estructura original que al principio usamos para perdonar o para orar o para elegir al espíritu o como le quieras llamar, va cambiando. Y ahora, hoy por hoy, mi oración o mi perdón o mi elección por el Espíritu Santo simplemente se limita a que yo en mi mente diga que yo, Espíritu Santo, que yo escuche solamente tu voz. No quiero escuchar ninguna otra más que la tuya. Y hasta ahí me quedo. Ya no digo nada más, ya no hago nada más, ya no pienso nada más, ya no recurro a, ahora te entrego este juicio. No, yo nada más quiero escuchar tu voz, no quiero escuchar nada más. Y que yo no confunda mi voz, o sea, con mi ego, con la tuya, porque es fácil que la confundamos, que no la confunda, solo quiero escuchar tu voz. Pero bueno, ha habido un proceso. Antes podía yo hacer toda una letanía de oraciones. Ya veo que no es necesario. Ahora solo deseo escuchar su voz y eso es mi única oración. Y ese es mi único perdón. Porque al escuchar su voz, inmediatamente toda la otra voz se acalla. Ahí donde estaban los juicios, las interpretaciones, las creencias, eso se acalla. Ya está perdonado. Pero si yo escucho solo esa voz y ninguna otra. Y es lo que dice aquí. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú, que es el ego, y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Vean, aquí están las cosas que podemos tomar de manera literal en el curso. Y aquí me está diciendo que esto me lo tome literal. El Espíritu Santo se encuentra en mí. Si se encuentra en mí, ¿por qué no lo escucharía yo? A ver, díganme la respuesta. Si se encuentra en mí, ¿por qué no lo escucharía? ¿O por qué no lo escucho? Porque decido escuchar la voz del ego. Exacto. Porque no quiero escuchar la voz del espíritu y quiero escuchar la del ego. Así de simple y sencillo. Nada más por eso. Está interviniendo también ahí lo que creo que es mi voluntad. Aunque yo no esté tomando en cuenta eso o no lo piense, pero está interviniendo mi voluntad. Quiero escuchar la voz del ego y no quiero escuchar la del Espíritu Santo. Y como mi voluntad también se hace tanto en el cielo como en la tierra, pues eso es lo que pasa y solamente escucho la voz del ego.
Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes. Antes estaba en Dios. Me llama a retornar ahí y a donde estarás de nuevo, en donde siempre he estado. Me llama a retornar ahí, a que yo recuerde, no realmente que haga un viaje de regreso. Retornar significa que yo recuerde que siempre he estado ahí y que nunca me he salido. Eso significa retornar. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Esto lo tengo subrayado. Que yo no olvide que aún en este mundo, que es el reflejo o el símbolo de esa antigua expresión de las escrituras de la Torre de Babel, es decir, hay muchas voces, infinidad de voces, tantas voces que me causan confusión y no entiendo nada, aún en este mundo de tantas voces, que es nada más la del ego, pero parece hacerse muchas voces. Aún aquí es posible escuchar solo una voz y ninguna otra. ¿Se acuerdan ustedes de un dibujo? Porque pues esto es nada más un dibujo. Porque es pues una leyenda, una alegoría, algo que no es real. Este dibujo, esta imagen de lo que le llaman medusa, la medusa, esta mujer que tiene una cabeza con cabello como de serpientes, ¿verdad? Y son muchas serpientes. Bueno, es lo mismo. Es un ego como con aparentemente muchas formas o muchas voces, ¿sí? Es lo mismo este mundo. Un ego con infinidad de voces. Bueno, pues aún en este mundo con ego, o que es símbolo del ego, con infinidad de voces, es posible escuchar solamente una, y no todas, o no otra, solamente una. ¿Y por qué es posible escuchar solamente una? Porque es la única que existe. Las otras no existen. El ego no existe. No tiene ningún poder sobre mí, porque yo lo inventé. ¿Cómo va a tener poder sobre mí algo que yo inventé? A menos que yo quiera, ¿verdad? Ahí entra mi decisión, mi voluntad. Si quiero que tenga poder sobre mí, lo va a tener, pero no lo tiene de por sí. Entonces, es posible escuchar la única voz que se encuentra dentro de mí. Ello requiere esfuerzo, dice aquí, y se los dije hace unos minutos. El trabajo que hacemos en escuchar al Espíritu Santo o el elegirlo a Él y todo lo que hacemos con Él en cuanto al perdón, al milagro, al retorno, la paz, como le quieras tú decir, es un trabajo arduo. No es cualquier cosa, es arduo en mi mente. Por eso dice aquí, ello requiere esfuerzo. No te tomes a la ligera el hecho de que puedes elegir al Espíritu Santo, o de que puedes escucharle, o de que puedes perdonar. No hagas este trabajo con palabras. Yo sé que el curso tiene palabras, frases, estructuras literarias muy lindas, muy hermosas, pero el que las repitas como un periquito, eso no te hace cambiar de mentalidad, eso no sana tu mente. Lo que sana tu mente es elegir conscientemente, es decir, por voluntad, al Espíritu Santo y empezar a trabajar con él. Eso es lo que hacen los cambios, como leímos anteriormente,
cualitativos. Debe haber tantos, o sea, cuantitativos, debe haber tantos para que se produzca un verdadero salto de calidad. Y repetir frases o decirlas con palabras ni me dan cambios cuantitativos y menos cualitativos. Pero el esfuerzo que yo hago en mi mente, eligiendo constantemente al Espíritu Santo, sí hace un cambio cualitativo, o sea, verdadero, real, profundo, intenso, que da como resultado una experiencia mía aquí, en este mundo. Porque podríamos decir, bueno, es que yo ya tengo la paz de Dios porque soy tal como Dios me creó, y esa paz o ese Dios o mi ser están en Dios, pues en un lugar que ni sé, que ni recuerdo, que no puedo yo vivir. Pues ahí, pues también, yo quiero la paz aquí, en este mundo. Yo quiero la paz aquí con estas situaciones, con estas cosas, con estas relaciones que tengo. Aquí es donde quiero paz. Bueno, pues me está diciendo ahorita Jesús, aquí también se puede, mijito mío, aquí también se puede. Aquí puedes tener paz. Aquí en este mundo tan aparentemente caótico, puedes tener paz. Puedes experimentarla, vivirla. Es posible. Y lo dijo muchas veces. Y si yo lo he hecho, tú también puedes. Por eso es que es posible. Entonces, bueno, me quedé en ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Y como aprender es cambiar, como un gran deseo de cambiar. Esa es la última lección que yo aprendí. ¿Ven? Aquí es donde Jesús lo comenta. Si yo lo aprendí, ¿por qué no lo aprenderías tú? ¿En dónde está la diferencia entre nosotros? Si yo lo aprendí, tú puedes aprenderlo. Si yo cambié, tú puedes cambiar. Y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Si él fue hijo y también fue alumno y aprendió, yo que también soy hijo y alumno, también puedo aprender. El quererte excluir de ese aprendizaje o de ese cambio o de ese milagro es como si tú quisieras decir, Dios, yo no quiero ser tu hijo, ¿sabes? No te necesito, no te quiero, nunca voy a regresar, no quiero nada de ti. Y no es eso lo que queremos realmente. Pero parece como si lo dijeras. Entonces no te excluyas de esto que Jesús te está diciendo que puedes hacer. Por eso hay un principio que dice, o una lección que dice, tengo derecho a los milagros. Todos tenemos derecho a los milagros. Quiere decir que tengo derecho a esa paz, a esa felicidad, a ese cambio, a ese aprendizaje que se me está proponiendo aquí. Tengo derecho porque sigo siendo hijo de Dios. No he dejado de serlo, aunque aquí parezca que soy alumno o estudiante. Soy hijo también y por lo tanto tengo pleno derecho a lo que Dios da. Si se dan cuenta cómo en un solo párrafo todo se entrelazan los principios de los milagros, se entrelazan las lecciones, se entrelaza lo que ya hemos leído antes. ¿Qué falta integrar aquí? ¿Qué falta que se entrelace o que entre? Parece que nuestra comprensión también se entrelaza ahí. Ahora falta que entre mi práctica. Porque al final
teoría y práctica no son distintas, son lo mismo. Al final se unifican, se hacen uno. Ya teoría ya no es un montón de palabras o un libro así de gordo. No, la teoría que está comprendida, integrada, ya está practicada. Es lo mismo. Ahora falta que yo integre eso ahí. Práctica. En todo momento, a cada instante, no importa lo que ocurra. No importa si lo que ocurre parece ser mínimo o parece ser máximo. A veces pongo incluso el ejemplo de que yo le pido guía al Espíritu Santo y lo elijo a Él y que me guíe y que me corrija y que sane mi mente hasta cuando voy, preparo la comida y se me quema. Lo cual ocurrió ayer, ¿eh? Déjenme decirles que ayer me ocurrió esa catástrofe de que se me quemó la comida. Me puse a hacer la comida, a prepararla y se los juro que yo pensé que había apagado la estufa. Pues resultó que no, y se pasaron horas con una flama muy bajita, que la dejé así en bajito, y se pasaron horas, vine acá, hice mis cosas, me bañé, tal y cual, todavía di creo que una clase, bueno, me puse a hacer cosas hasta que de pronto empezó a llegar un olorcito así y dije, ¿cómo? ¿Cómo huele como a comida ahí como algo muy concentrado? Dije, no puede ser que yo no haya apagado la estufa, juro que la apagué. Bajé, evidentemente estaba encendida y todo aquello se había consumido, afortunadamente no se había quemado, así quemado de carbonizado, ¿no? Pero todo se había consumido. Pues hasta en ese momento que podrías decir, ay, pero eso no importa, o eso que no pasa nada. No, sí pasa, porque eso es capaz de quitarme la paz. Porque en ese momento yo digo, uff, van a venir a comer y ¿qué les voy a dar? Todo esto consumido, ya he hecho nada. ¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? Ahorita ya es demasiado tarde para ponerme a hacer más comida. Entonces sí me quita la paz y tengo que reconocer que me la quita. Por eso hasta en eso elijo al Espíritu Santo. Guíame, muéstrame, enséñame. No quiero escuchar la voz del ego, quiero escuchar solamente tu voz. Y bueno, pues me guió, tuve paz y todo lo que se tuvo que hacer con eso de la comida, pues resultó bien. Tal vez no fue la gran comida, pero fue algo que se pudo comer, punto. Ya, se comió y se pudo comer y está bien. Pero yo no perdí la paz, ya no la perdí, ya no me doy el permiso de perder la paz por algo tan insignificante, ni por algo tan grande tampoco. Ya no me doy ese permiso porque creo que yo no me merezco el milagro y sí me merezco estar mal. ¿Por qué? No me lo merezco. No soy culpable de nada. Entonces, aprendamos esto. ¿Tengo derecho a los milagros? ¿Tengo derecho a la perfecta paz que Dios me ha dado? Y no me merezco ninguna otra cosa más que no sea eso solamente. No me merezco estar enojada, preocupada, angustiada, triste, deprimida, ansiosa, eh, celosa, eh, con deseos de venganza, con resentimientos. Eso no me lo merezco. No te regales eso, porque eso no es un regalo para el Hijo de Dios. Ujú. Entonces, bueno, así es como practico yo, hasta en ese tipo de cosas tan simples. Inmediatamente, Espíritu Santo, guíame, enséñame, muéstrame la verdad. Y no quiero escuchar otra voz más que la tuya. Punto, y se acabó. Dejé eso ahí, le apagué la estufa y yo me subí a seguir haciendo cosas
porque obviamente sí tenía yo que dar un espacio de silencio a que se me guiara, a que se me dijera no solamente la paz, sino a que se me diera una forma de solución para eso. Dije, ahorita no voy a hacer nada, ni voy a quitar esto de aquí, ya veré. Primero yo tengo que estar en paz. Estuve en paz y después vino una solución a eso. Encontré la manera de cómo arreglar esa comida, porque les digo, no estaba quemada, solamente estaba como consumida, ¿sabes? Entonces se pudo arreglar, en la noche todos comimos perfecto y ya, no pasa nada. Pero sí tienes que estar primero en paz, porque si no, no puedes. Ujú. Bueno, pues para continuar, ya no les hago más historia de esto. Vamos al párrafo 4. Tú eres el reino de los cielos. Y la palabra eres está aquí en cursiva porque me la ponen como una especie de recordatorio. Fíjate en esto, tú eres el reino de los cielos, tú eres el Hijo de Dios, pero permitiste que la creencia en la oscuridad, es decir, en que no eres el Hijo de Dios, se infiltrase en tu mente. Por lo que ahora necesitas una nueva luz. Por eso les decía, solo me merezco lo que Dios me ha dado a mí como su hijo. No me merezco otra cosa, porque no soy otra cosa. Soy el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Ahora sí, el Hijo de Dios pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación, no tenías necesidad de dirección. Antes de la separación, estás en unidad con Dios, no tienes necesidad de que se te dirija a ningún lado, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Si no dispongo de conocimiento ahora, quiere decir que ahora sí requiero dirección. Ahora sí requiero guía. Ahora sí requiero escuchar solo la voz de Dios o la llamada al júbilo, como se le dijo aquí. Ahora sí la requiero. Gaby, en la palabra merecimiento, yo siento, bueno, me da la sensación de que cuando nosotros nos sentimos merecedores, obviamente nos acerca a Dios porque estamos cerca de Él, porque todos los sentimientos de yo no me lo merezco, todo me pasa a mí, todo eso obviamente nos separa de Él porque nos acerca al ego. Claro. Cuando uno se siente merecedor, pero, o sea, porque eres su hijo, o sea, y si tú lo dices, es que yo me lo merezco, a mí me causa como ahí un poquito por las creencias que traen, que obviamente vamos arrastrando de soberbia, o cómo vas a ser tú merecedora, no seas soberbia, por decir así, ¿no? Entonces, y porque también en la iglesia, de alguna manera siempre te inculcan eso de que hay que ser súper humildes, o sea, malinterpretando ese concepto, ¿no? De humildad y de merecimiento. Y además en la cultura también pues somos un país conquistado, entonces siempre es un poco como que no me voy a poner al igual que todos, en las mentalidades heredadas y creencias que vamos arrastrando. Entonces yo creo que ahí también en el sentido de merecimiento, que aparte es lo que Él, o sea, Dios quiere, nos lo merecemos, somos sus hijos hechos a su semejanza, ¿no? Sí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo sentirse merecedor? ¿Por qué cuesta tanto al ego que tú dices, sí, sí me siento merecedor, pero al mismo tiempo por acá hay una sombra que te dice,
pero ¿qué es soberbia? ¿O qué te crees tú que no se crean los demás? O sea, no, esa Sí. como sentimiento aparte ahora de culpabilidad de que tú te sientas merecedor de abundancia, merecedor de amor, merecedor de vivir ese cielo aquí, de acercarte a Dios siendo merecedor de Él. ¿Por qué cuesta tanto trabajo quitar ese sentido de me lo merezco y a la vez no sentirte como, no Culpable. sentir, ajá, culpable? Porque sí está un deseo de lo que merezco o de lo que Dios me ha dado, pero aparte están otros deseos. Es lo que comentaba hace un rato. Siguen estando ahí otros deseos. Quiero merecer o quiero tener lo que Dios me dio, la paz, la felicidad, mi ser, pero también quiero seguir siendo individual, existir de manera personal. O sea, quiero a Dios y quiero al ego al mismo tiempo. Por eso nos dijo anteriormente, debes de querer esa sola voz y ninguna otra. Debes de querer la paz de Dios y no desear nada más. Debo abandonar por completo mi deseo de ser individual y aparte y personal. Por eso es que cuesta trabajo, porque no me doy cuenta que sí deseo ambas cosas, que deseo lo que me merezco, pero también deseo lo que no me merezco. También lo deseo. Por eso sufro, por eso hay un gran conflicto en la mente. El conflicto se disipa cuando yo no deseo ambas cosas y solo deseo una sola. Porque de hecho ahí yo trato de pensar mucho en Cristo cuando, bueno, lo que la imagen que tenemos aquí de él, esa fue su grandeza de ser merecedor, porque él era el Hijo de Dios, pero a la vez fue súper humilde, ¿no? Fue como que dos conceptos, él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía, obviamente, ¿no? Y obviamente era merecedor, tenía todo o todo lo que él hubiera querido, lo que quisiera, lo que él quiso, pero a la vez era la humildad, se lavó los pies de los discípulos, iba caminando, o sea, no quería riqueza ni nada. Entonces, esa combinación de esos dos conceptos de merecerlo, sabiendo que eres, pues, hijo de Dios, y a la vez la humildad, la combinación sin caer en la falsa humildad del ego, pues, de que ay, sí soy merecedor, pero ese como que por dentro sientes, ay, no estoy siendo soberbia de sentirme merecedora o hablar, como que la palabra merecedor me causa un poquito de, Pues de eso como de, conflicto, ajá, de pues de conflicto. conflicto. Claro, Ajá. claro. La humildad de él la expresaba precisamente de esa manera. Soy el Hijo de Dios. Esa era su humildad, no era arrogancia de decir, yo sí soy y ustedes no son. Soy el Hijo de Dios. Esa era su humildad. Y la demostraba o la expresaba así, lavándole los pies al otro, porque sabía que como todos somos el Hijo de Dios, se estaba lavando los pies a sí mismo o se estaba sirviendo a sí mismo. Arrogancia es decir, tú me estás dando esto, Dios, pero yo no lo quiero esto. Yo quiero otra cosa. Eso es arrogancia. Humildad es que si tú deseas que sea feliz, yo también quiero ser feliz. Yo acepto esto. Eso es humildad. En realidad somos arrogantes, Somos arrogantes porque sí nos quiero dan algo, lo que Dios me da, pero también pero quiero lo que yo tengo con mi ego. Eso es lo que me hace ser arrogante. Entonces, nuevamente, el mismo tema. Debo elegir escuchar solamente la voz que habla por Dios y ninguna otra.
Y lo tengo que hacer de manera muy consciente, sabiendo que también he elegido al ego, que también lo he deseado a él. Esa es la conciencia o la presencia. Sí, también he elegido al ego. Ya no lo quiero más. No lo quiero. Elijo solo la voz de Dios. Y eso se convierte en verdadera humildad. Gracias. Hasta que esa otra voz no se borre o no deje yo de escucharla, hasta entonces voy a seguir teniendo conflicto. Claro. Claro. Sí, obviamente esa voz que es la del ego es la que te va separando. Una te separa y la otra te une. Y mientras estés con esa situación atrás, pues sigues en la separación. Exacto. Sigues en la separación. Porque el Porque la deseo, voz, un segundito, porque el deseo de ser especiales o individuales o personales, ser un personaje, eso es algo muy atractivo y no quiero dejar de ser eso. Y tengo también que aceptar eso, que sí lo he elegido y que me gusta y que no quiero dejar de ser eso. Porque si yo solamente soy uno con Dios o uno en Dios, este personaje se tendría que desaparecer y no quiero que se desaparezca. Eso es lo que no quiero. Sí. Ese es el otro deseo por encima de la paz. Que quiero a Dios y quiero el cielo y quiero la paz y quiero la felicidad y quiero mi ser, pero también quiero el mundo y el cuerpo y el ego y el conflicto y todo lo que aparentemente el ego da. También quiero eso. Ahí está el gran conflicto. Por eso mi práctica constante. Sí, María, perdón. Gracias, gracias. Pero eso es lo que iba a decir, es el especialismo. Lo que yo pienso, ay, no soy la hija de Dios, pero realmente lo que está ahí es que no quiero soltar mi deseo especial de ser diferente. Y entonces digo, ay, humilde Jesús, que sí él que sí era el Hijo de Dios, pero es que él solo entendía que era el Hijo de Dios porque solo escuchaba esa voz, que es lo que nos dice en el capítulo en el párrafo 3, ¿no? Abre hablando de la voz que la dio Dios cuando creó la expiación y termina diciendo Jesús, esta fue la última lección que yo aprendí. La voz de Dios. Entonces ahí es por eso es que puede decir soy el Hijo de Dios y solamente eso. Y solamente eso. Solamente eso. Por eso esa es la lección que él aprendió. Y que te está tratando de enseñar a ti. Y diciéndote que tú también la puedes aprender. No es posible que no la puedas aprender, porque eres exactamente igual a él. Eres lo mismo que él. Y por eso puedes. Y realmente el merecimiento, como dice Corina, ¿cómo acepto ese merecimiento? Realmente lo que está ahí escondido es ese especialismo que nosotros, ese único deseo que le pedimos a Dios de ser especiales. Pero se disfraza en muchas capas, ¿no? Exacto. Pero es fácil, es simplemente practicando y manteniéndonos queriendo escuchar la voz del Espíritu Santo para no hacerlo como complicado de querer ir sacando capas y capas. Simplemente, bueno, hoy solamente en este instante voy a escuchar la voz de Dios La voz de Dios y ninguna otra. Y ninguna otra. Hay más cosas allí, pero en este instante te elijo a ti. Sí, hay más cosas allí, por supuesto. Pero no me voy a poner a analizarlas, ni a observarlas, ni a detenerme, a entretenerme con ellas. En este instante yo te elijo a ti. Solo quiero escuchar tu voz. No quiero escuchar nada más. Y cuando lo escuchas a él,
todo eso que está ahí, que parece que está ahí, queda desvanecido, queda deshecho, ya no está. Pero tú vas a regresar a tu conciencia con ego y vas a pensar que ahí está. Y otra vez te enfrascas en esos asuntos, pues. Bueno, pues entonces eliges de nuevo de escuchar solo su voz y ninguna otra. A cada momento. Vamos a ver este último párrafo para que, y digo último porque seguramente al leerlo y al comentarlo, pues nos van a dar ya a las 2 de la tarde y les digo que me tengo que retirar a las 2 en punto. Bueno, vamos al párrafo 5. Alex, que acabas de entrar, estamos leyendo la sección 2 del capítulo 5, la voz que habla por Dios, y estamos leyendo ya por último el párrafo 5. ¿Sí? Y de todas maneras, pues vas a tener tu clase grabada. Bueno, párrafo 5. Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Si ya me dijo anteriormente, párrafos anteriores, que antes de la separación no necesitaba dirección, pues quiere decir que Dios no guía. En mi unidad con Dios no necesito que Dios me guíe. Estoy en Dios. ¿A dónde me guiaría? ¿A Él? Pues sí, ya estoy en Él. Por eso es que Dios no guía. Pero cuando la mente cree que no está en Dios, que se ha separado, entonces necesita guía. Por eso Dios le habla a través de su voz, que es el Espíritu Santo, en su mente. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. ¿Ven cómo aquí sí tengo guía? Estoy llevado a soltar una voz y a elegir otra. Estoy llevado a dejar un comportamiento que suponía de estar en el ego y a tener otro que supone de estar con el espíritu. Por eso es que aquí sí hay una especie de evaluación y el Espíritu Santo me guía en eso. Al elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Anteriormente ya se me dijo, el Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Y aquí abajo me dicen, elegir a Dios o Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de Él, es decir, más bien, tú eres el que está en Él en un sentido muy literal. Tú estás en Dios. A ver, el Espíritu Santo está en ti y tú estás en Dios, porque ambos, Espíritu Santo y tú, están en Dios. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. ¿Cómo va a poder compartir él conmigo o hablarme si este teléfono que tengo aquí está colgado y no lo levanto y ahora levanto este?
Pues escucho nada más lo que me hablan por aquí, por el otro no escucho. Él sabe que eso está interrumpido. Sin embargo, él sigue hablándome. Entonces tengo que decidir, tengo que tomar una decisión consciente de colgar este teléfono y levantar este otro para escuchar la otra voz. Y solo esta. Y esta va a sonar y sonar y sonar y sonar y sonar y sonar. No la voy a levantar. No quiero escuchar esa voz. Entonces se restablece la comunicación con Dios, que en realidad nunca se interrumpió, pero creí que se interrumpía. Se restablece. Y entonces comprendo que Dios me guió a través de su voz en este sueño. Pero no porque en la realidad o en el cielo me guiara. Pero aquí sí toma la forma de guía su voz, porque aquí sí la requiero, no en el cielo. Aquí sí requiero el perdón, no en el cielo. Por eso todos estos argumentos que también se aprendieron con la religión, entre las sociedades, de que, pues yo no tengo nada que perdonarte, que te perdone Dios. Ahí no se requiere el perdón, se requiere aquí, entre nosotros, porque soy yo el que te juzgué a ti. Dios nunca nos juzgó. Entonces aquí sí se requiere el perdón. Aquí sí necesito escuchar una guía. Aquí sí tengo que elegir con base en esa evaluación. La evaluación es, tú estás mal, pero puedes estar bien. No, esa no es la evaluación. La evaluación es, asocia o aprende a asociar tu falta de paz con el ego y tu paz con el Espíritu Santo. Ahí es donde entra esa evaluación. Si estás escuchando al ego, pues todo lo que haya en tu mente será incorrecto, ahí está la evaluación, será incorrecto, porque tú no mereces estar sin paz. Es un error que creas que estás sin paz. Ahora, lo correcto es que escuches al Espíritu Santo y que asocies o aprendas a asociar tu paz con elegirlo a Él. Eso sí es correcto. Bien. ¿Tienen algún comentario, chicas? ¿Alguna pregunta? Todo esto sigue siendo práctica. Parece teoría y parece complicada, además, pero es práctica. Todo lo que tengo que hacer es tomar la decisión, porque eso es lo que es la voluntad o la dosis, la mínima dosis de buena voluntad. Eso es lo que es la conciencia o ser consciente. Tomar la decisión de elegir solo una voz. Y tengo que practicarla porque siempre creí que yo tenía una voluntad diferente de la de Dios. Cuando tomo la decisión correcta por el Espíritu Santo, me doy cuenta que su voluntad y la mía son la misma. Él no me está guiando a elegir al Espíritu Santo, porque sabe que ya está elegido. Es decir, de alguna manera me guió a que en el sueño se eligiera. Se está unificando su voluntad con la mía. Pero si yo creo que tengo mi voluntad aparte de la de Dios y que por eso yo he elegido al ego y lo voy a seguir eligiendo, entonces nunca voy a comprender ni cuál es mi voluntad ni cuál es la de Dios. En capítulos anteriores
se nos dice que la conciencia, que fue la primera división de la mente, es el mecanismo de decisión. O sea, el mecanismo por el cual tomo una decisión. Lo cual quiere decir que es el mecanismo de mi voluntad, de la verdadera voluntad. Entonces tienes que regresar a ser consciente para darte cuenta qué decisión vas a tomar. Y que esa decisión sí es tu verdadera voluntad tomarla, porque es la voluntad de Dios. Pero sí necesitas ser consciente. Si la conciencia es el mecanismo de decisión o de voluntad, pues yo necesito ser consciente o regresar a la conciencia para accionar mi voluntad o mi decisión. Si no, no puedo. Por eso es que el curso más adelante, en capítulos más avanzados, dice, la única voluntad que puedes hacer es tomar la decisión correcta. Lo que antes ocurrió nunca pudo haber sido una toma de decisión, ni equivocada ni de ningún tipo, y nunca pudo haber sido tu voluntad. Tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Tú no tienes una voluntad aparte. Pero eso ya me lo empieza a decir desde aquí. Yo no tengo una voluntad aparte. Y si creo que la he tenido, pues ahora renuncio a eso y tomo la única voluntad que tengo, que es la que Dios me dio, que es la misma que Él, para elegir correctamente. Y eso sí es mi voluntad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Alex, te escuchamos. Hola a todos. Hola, hola. Y al final pues te das cuenta de que, o sea, todos vamos a ir sí o sí a, a elegir, o sea, a elegir correctamente, porque el juego, o digamos que este es el juego en el que estamos recordando quién somos. Entonces sí o sí vamos a llegar a ese punto. Claro. Sí o sí vamos a llegar a ese punto. No es posible que no lleguemos, porque, como lo dice el mismo texto en alguna otra parte, porque la mente ya fijó el momento de su despertar. Ya está fijado. O sea, vamos a despertar porque vamos a despertar. No es posible que permanezcas dormido o en la creencia de estar dormido eternamente. Eso no puede ser posible. Dios mismo ya fijó también el límite de tus creaciones falsas. Así que ya está fijado por ambos lados. Ya lo fijó Él y lo fijaste tú. Así es que no puedes seguir en esto. Pero si crees que sigues en esto es nada más por eso, porque crees, porque quieres creer. Y eso también tiene su límite, porque el no estar en paz, el vivir en sufrimiento, el vivir en dolor, llega un momento en el que pesa demasiado. Sí, exacto. Por eso es que también está fijado el límite de tus creaciones falsas, porque no puedes vivir eternamente en sufrimiento, o en dolor, o en culpa. O sea, sí o sí te das cuenta de que tiene que haber otra manera. Llega el punto en el que te lo cuestionas. Tiene que haber otra manera de ver esto. Exacto. Porque no estoy bien, no soy feliz, no estoy en paz. Y ahí es donde hay luz. Y ese es el límite fijado, en que hay un momento en el que la mente pronuncia ese discurso u observa eso. Tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra voz que yo escuche, no esta que he venido escuchando. Ahí está fijado ya un límite, o el límite. Podría ser
el final, digamos. Pero, de alguna manera, pues seguimos decidiendo que ese no sea el final. Y que parezca haber más historia. Sí, es correcto, Ale. Entonces, no a ti, Alex. Entonces, pues, ¿qué les parece si dejamos aquí la clase en el párrafo 5? Bueno, si lo terminé, vendríamos al 6 el siguiente martes a terminar esta sección, que sí está un poquito larga. Pero mientras tanto, y también obviamente en lo que les subo su clase, mientras tanto que nuestra práctica sea esta. No en esta semana, no en estos días, nada más, sino desde este mismo instante. Que yo elija escuchar solamente la voz del Espíritu Santo y ninguna otra. Y si veo, si observo, si percibo que yo sigo sin paz, entonces voy más adentro, en la mente, para darme cuenta, poder reconocer y aceptar que sigo eligiendo otras cosas, que sigo teniendo otros deseos, que sigo teniendo deseo, pues por el ego, por todo lo que el ego contiene, por el conflicto, por la no paz, por el resentimiento, por la angustia, por la preocupación, sigo eligiendo eso, por eso es que lo percibo. Cuando no elija eso, no lo percibiré y no tendré experiencia de eso. Pero, como siempre decimos al final, pero nos vamos poco a poco. Hoy, en este instante, en este momento preciso, elijo solo escuchar la voz del Espíritu Santo y ninguna otra. ¿Ok? Bueno, ¿creen que podemos dejar la clase aquí? ¿Sí? Voy a detener la grabación. Gracias.